Eran las 22:17 de la noche del martes 6 de enero, cuando solté la manija de la puerta y me desplomé en el suelo como si alguien me hubiera vaciado el cuerpo por dentro. No voy a contarte todavía lo que vi, pero lo que sí puedo decirte es que ese hombre no estaba ahí por casualidad. En los siguientes 22 días, algo que llevaba años enterrado salió a la superficie, y cuando salió, nada volvió a ser como antes. El aire de esa noche tenía ese frío seco de enero que se mete hasta los pulmones aunque estés dentro de casa. Yo me había quedado en el suelo, con las palmas apoyadas sobre las baldosas de cerámica, y podía sentir el frío subiéndome por los brazos hasta los codos. Desde algún lugar de la sala llegaba el olor del incienso de sándalo que había quemado esa tarde, mezclado con el café que había dejado olvidado y frío en la cocina. Y el silencio. Ese silencio denso, sin coches, sin voces, sin absolutamente nada, que hace que escuches tus propios latidos como si fueran golpes en la pared. No había nada. Ni lágrimas, ni voz, ni aire. Me quedé ahí, en el suelo, unos segundos que se sintieron como minutos enteros. Y después, muy despacio, me levanté, cerré la puerta con llave y caminé hacia el sillón. El sillón marrón oscuro que tenía marcada la forma de él después de tantos años. Me senté y no me moví en toda la noche. Nadie supo lo que pasó esa noche. Nadie supo lo que vi. Pero en 22 días, cuando todo saliera a la luz, iba a quedar clarísimo que ese hombre frente a mi puerta sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para entender cómo llegué a ese martes de enero, tengo que llevarte 4 meses atrás, al 12 de septiembre, porque todo, absolutamente todo, empieza y termina ahí. Marcos Morales Ibáñez murió a las 6:23 de la mañana del 12 de septiembre. Yo estaba dormida en la cama, a su lado. Dicen que los infartos fulminantes son así, sin aviso, sin tiempo, sin despedida. El médico de urgencias dijo insuficiencia cardíaca aguda, y yo recuerdo haber pensado que ese término sonaba demasiado frío para lo que realmente era. Lo que realmente era que mi marido de 34 años había muerto mientras yo dormía sin enterarme de nada. Marcos tenía 65 años. Era un hombre de manos grandes y pocas palabras, de esos que no dicen mucho, pero cuando dicen algo, lo dicen en serio. Lo conocí a mis 27 años en una ferretería del barrio donde él trabajaba de encargado. Era agosto y hacía calor, y yo entré pidiendo una llave inglesa que no necesitaba para absolutamente nada. Él lo supo desde el primer momento, pero me la vendió sin decirlo. No me confesó que lo sabía hasta nuestro 10º aniversario de boda, riéndose tanto que se le salieron las lágrimas. Ese era Marcos. Llevábamos 34 años casados, una hija, Elena, que vive en Valencia con su familia. Un piso pequeño en Madrid que pagamos hasta el último peso con trabajo propio, y una empresa de distribución de materiales de construcción que Marcos levantó junto a su socio Roberto Salas hace 19 años, cuando los dos tenían más valor que prudencia. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando volví del hospital? No llamé a nadie. Fui al armario, abrí la puerta y saqué el abrigo gris. Lo había comprado 3 navidades atrás en una tienda pequeña de ropa de hombre, de esas que ya casi no existen. Sin marca visible, sin etiquetas llamativas. Lo envolví en papel de periódico porque siempre nos reíamos de la gente que gastaba más en el envoltorio que en el regalo. Cuando lo abrió, se lo puso encima del pijama sin ni siquiera quitarse los calcetines de rayas que siempre usaba en casa, y dijo: «Patty, este es el mejor abrigo de toda mi vida». Lo decía de todo lo que yo le regalaba, lo sé, pero esa vez se lo vi en los ojos, y ahí colgaba todavía, 4 meses después, sin lavar, con su olor, esa mezcla de madera vieja y jabón neutro que era exactamente él. Ahora bien, aquí es donde necesito que estés muy atento, porque lo que viene ahora es lo que muchas personas a mi alrededor no supieron ver, o no quisieron. 3 semanas antes de que Marcos muriera, algo en él cambió. Yo lo noté. Claro que lo noté.
Después de 34 años de convivencia, aprendes a leer hasta los silencios de una persona. Y el silencio de esas últimas semanas no era el silencio del cansancio. Era el silencio del peso, de alguien que está cargando algo solo porque no quiere repartirlo. El primer signo fue el teléfono. El 22 de agosto, mientras desayunábamos, yo puse los huevos en su plato, me giré y lo vi darlo vuelta sobre la mesa con un movimiento demasiado rápido para ser natural. No dije nada. Él levantó la vista, me sonrió y siguió comiendo. Pero ya hablaré de eso. Lo que importa ahora es lo que pasó 10 días después. El 1 de septiembre, Roberto Salas vino a cenar a casa. Trajo una botella de vino tinto que, según él mismo dijo sonriendo con esa sonrisa suya de dientes perfectos, costaba más de 200 euros. La dejó sobre la mesa con esa forma de quien deposita un trofeo. Llegó con su traje de siempre, con los zapatos brillantes como si los limpiara 2 veces al día. Yo llevaba la blusa de algodón azul que Marcos me había regalado para nuestro aniversario 12 años atrás. Nunca me habían importado esas diferencias. Pero ahora entiendo que decían mucho más de lo que yo alcanzaba a ver entonces. Durante toda la cena, Roberto habló. Se rió de sus propios chistes. Me preguntó por las plantas del balcón. Habló de un viaje que tenía planeado para octubre. Y Marcos estuvo en silencio. No ese silencio tranquilo de cuando estás cansado. El otro silencio. El que conoces después de décadas. El que viene cuando una persona está conteniendo algo que en cualquier momento puede desbordarse. Las palabras de Roberto llenaron el comedor. Rebotaron entre los platos que yo había puesto. Recorrieron la mesa que Marcos y yo compramos cuando aún no teníamos casi nada. Y Marcos no dijo una sola palabra en toda la noche. Cuando Roberto se fue y cerré la puerta, le pregunté, «Marcos, ¿qué pasa con Roberto?» Tardó exactamente 3 segundos en responderme. 3 segundos que yo conté. «Nada», dijo, «estoy cansado». Y se fue a la cama. 11 días después estaba muerto. Lo que no sabía entonces era que Roberto Salas había sido el primero en llamarme esa mañana del 12 de septiembre. Antes que el médico, antes que mi hija Elena, antes que ninguna otra persona en el mundo, como si ya supiera lo que había ocurrido. Y yo, en ese momento, no tuve fuerzas ni para preguntarme por qué. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si estás viendo este vídeo y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Y deja tu me gusta, de verdad que ayuda mucho más de lo que crees. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando hoy. Me llegan mensajes de lugares que nunca hubiera imaginado, y eso me hace sentir que no estoy contando todo esto sola. Bien, ahora sí, porque lo que Roberto Salas hizo en las 4 semanas siguientes a la muerte de Marcos fue algo que en ese momento yo no fui capaz de comprender. Pero que, mirándolo ahora, estaba calculado desde mucho antes de que Marcos se fuera. Y lo que él no sabía era que en 22 días todo eso que había calculado tan bien iba a caérsele encima. Roberto llamó a las 6:41 de la mañana del 12 de septiembre, 18 minutos después de que Marcos muriera, según el reloj del médico. Yo estaba todavía en el pasillo del hospital, sentada en una silla de plástico con el móvil en la mano, incapaz de marcar el número de Elena. No me salían las palabras. No me salía ni el aire. Y de pronto vibró el teléfono. «Patricia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está Marcos?» Me quedé en silencio unos segundos. «¿Cómo sabes?», alcancé a decir. «Me llamó alguien del turno de noche de la empresa. Dijeron que habían visto una ambulancia en tu dirección. Una ambulancia en mi dirección, a las 6:30 de la mañana». No me pregunté cómo había llegado esa información a los empleados del turno de noche antes de que yo misma supiera bien lo que había pasado. No pregunté quién había llamado a Roberto antes que a mí. Sencillamente no tenía fuerzas para nada de eso. Le dije que Marcos había muerto. Él guardó silencio exactamente 4 segundos y después dijo, «Dios mío, Patricia, lo siento mucho, cuenta conmigo para todo». Y yo le creí. Con toda el alma le creí, porque la primera semana fue exactamente eso. Roberto estuvo presente en todo.
Se encargó del papeleo del tanatorio. Habló con los proveedores de la empresa para avisarles. Coordinó los detalles del funeral. Yo solo tenía que firmar donde él me indicaba que firmara. Y en ese momento de dolor absoluto, tener a alguien que se ocupara de los detalles me pareció una bendición. Lo que no sabía entonces era que cada firma que yo estampé esa semana tenía un propósito que no era el que me explicaron. Pero ya llegaremos a eso. Elena llegó en tren el mismo día, a las 14:20. Entró por la puerta con los ojos rojos y me abrazó en el pasillo sin decir nada durante 1 minuto entero. Solo el abrazo. Eso sí supo hacerlo bien mi hija. Se quedó 10 días. 10 días en los que dormimos las dos en la cama grande porque ninguna de las dos quería estar sola, y por las noches hablábamos de cosas de Marcos que hacía años que no sacábamos. Cómo hacía las torrijas en Semana Santa, aquel viaje a Portugal, donde se perdió 3 veces, con el mapa en la mano, porque se negaba a preguntar a nadie, la manera que tenía de silbar bajito sin darse cuenta mientras leía el periódico. Esos 10 días fueron lo más parecido a paz que sentí en mucho tiempo. Y entonces Elena volvió a Valencia, y el silencio fue diferente. Fue en la 3ª semana de septiembre cuando empecé a notar que algo no cuadraba, no con el dolor. Ese cuadraba perfectamente y sabía exactamente dónde instalarse, sino con la empresa, con los números, con las llamadas que no llegaban. Marcos siempre me había mantenido informada de lo grande. Cuándo había un contrato nuevo, cuándo entraba dinero, cuándo había que esperar. No era socia, no entendía de balances, pero sí entendía lo suficiente para saber que algo faltaba. El 23 de septiembre, a las 10:15 de la mañana, llamé a Roberto. «Roberto, necesito que nos veamos. Quiero entender cómo está la empresa ahora que Marcos no está». Hubo una pausa breve. «Claro, Patricia. Por supuesto. Esta semana tengo la agenda complicada, pero la semana que viene miramos huecos». La semana siguiente. Llamé el lunes. La secretaria me dijo que estaba en reuniones. El martes dejé mensaje. El miércoles me devolvió la llamada él mismo. «Patricia, perdona, esto está siendo una locura, pero estate tranquila, todo está bajo control». Todo está bajo control. Las palabras resonaron en el pasillo de casa. Recorrieron la cocina donde yo seguía haciendo café para 2 por pura costumbre. Bajaron hasta el sillón donde Marcos ya no estaba sentado. Y algo en mí, algo muy pequeño pero que no callaba, dijo: «Eso no te lo dijo por tranquilizarte. Te lo dijo para que no preguntaras más». Pero en ese momento preferí creerle, porque la alternativa era demasiado pesada para cargarla encima del duelo. ¿Sabes qué es lo más cruel del dolor profundo? Que te deja sin energía para defenderte. Que en los momentos en que más necesitas tener la cabeza fría, tú solo puedes seguir en pie. Y yo seguí en pie, pero empecé a mirar. El 2 de octubre encontré la caja. Estaba en el fondo del armario de la habitación que Marcos usaba como despacho, detrás de unas carpetas de archivo que nadie había tocado en años. Una caja de zapatos, de cartón duro, con una goma alrededor. Dentro había papeles, muchos papeles, facturas, extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos, todo en orden, todo fechado, todo con notas escritas a mano en los márgenes. Con esa letra de Marcos que apretaba las letras como si el papel fuera a escapársele. No entendí la mitad de lo que leí, pero sí entendí una cosa. Marcos llevaba guardando esos documentos desde el mes de enero, 9 meses antes de morir, y no me había dicho una sola palabra. ¿Por qué guardaba todo eso? ¿Qué había encontrado dentro de su propia empresa? ¿Y por qué nunca me lo contó? Esas 3 preguntas se me quedaron girando en la cabeza como si no tuvieran fondo. Llamé a mi amiga Carmen, que había trabajado 20 años en contabilidad antes de jubilarse. Le llevé los papeles el 7 de octubre a las 5 de la tarde. Los extendimos sobre su mesa de cocina con una taza de manzanilla cada una y estuvimos casi 2 horas mirándolos. Carmen tardó menos de 40 minutos en levantar la vista. Respiré hondo. Me preparé para escuchar una explicación que le diera sentido a todo lo que había estado sintiendo sin poder nombrar. Pensé que iba a decirme que era un malentendido contable,
que Marcos a veces hacía las cosas a su manera, pero todo estaba en orden. Pensé que en esa cocina, esa tarde, iba a poder cerrar esa carpeta y descansar. Carmen me miró y dijo: «Patricia, esto es muy serio». Las palabras llegaron frías, como el café que ya no habíamos tocado. «¿Qué quieres decir con serio?», le pregunté. Ella ordenó los papeles despacio, los juntó y me los devolvió. «Quiero decir que antes de que yo te diga nada más, necesitas llevárselos a alguien que entienda de estas cosas legalmente. Un asesor, un abogado, alguien con autoridad para actuar. Carmen, Patricia, dime qué ves». Me miró fijo durante unos segundos que se me hicieron muy largos, y entonces dijo: «Veo que alguien ha estado moviendo dinero de una manera que Marcos claramente sabía, y veo que Marcos llevaba meses documentándolo todo sin decírselo a nadie». Fui de su casa con los papeles bajo el brazo y el corazón latiendo demasiado rápido para una tarde de miércoles de octubre. Y fue entonces cuando recordé algo que en su momento no me había parecido importante. La primera semana de enero, 8 meses antes de que Marcos muriera, llegó una carta a casa. Un sobre azul, sin membrete de empresa, con una letra que yo no reconocí. Marcos lo cogió antes de que yo lo viera bien. Lo leyó delante de mí en silencio y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Le pregunté quién escribía. Me dijo: «Nadie importante, Patty». Y yo no insistí. Ahora me preguntaba si esa carta estaba también en la caja. Y me preguntaba quién la había mandado. Y me preguntaba si Marcos había contestado. Lo que no sabía todavía era que esa carta y el hombre que apareció frente a mi puerta 3 meses después eran parte de la misma historia. Una historia que alguien había dejado incompleta a propósito y que estaba a punto de terminar. Solo faltaban 91 días para el 6 de enero. Volví a casa de Carmen con los papeles bajo el brazo y el cielo ya oscuro encima. Eran las 19:23 del 7 de octubre, y las calles olían a tierra mojada porque había llovido a media tarde. De esa lluvia fina de otoño que no avisa y que te cala sin que te des cuenta. Caminé despacio. No porque no tuviera prisa, sino porque necesitaba que el aire me ayudara a ordenar lo que acababa de escuchar. Los papeles pesaban más de lo que debían pesar unos simples documentos. Muy serio. Esas 2 palabras de Carmen ocupaban todo el espacio. Se repetían solas, sin que yo las invitara. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina y saqué uno por uno los papeles de la caja. Esta vez los miré con otros ojos. No buscando entender la contabilidad, porque para eso no estoy formada, sino buscando el nombre de Roberto. Y el nombre de Roberto aparecía en todos lados, en todas las firmas, en todas las transferencias, en todos los correos que Marcos había imprimido con esa letra suya apretada en los márgenes. Era como si durante meses hubiera estado construyendo algo en silencio, ladrillo a ladrillo, sin decirle a nadie que estaba levantando una pared. Lo que no sabía todavía era por qué Marcos lo había guardado todo solo, durante 9 meses, sin decirme una sola palabra. Y de pronto me acordé del sobre azul. Fui al despacho. Abrí los cajones uno por uno. Revisé las carpetas de arriba a abajo. Nada. Fui al dormitorio. Revisé la mesilla de noche de su lado, la chaqueta que había dejado colgada el día que murió, los bolsillos del abrigo de invierno. Pasé los dedos por cada forro, cada pliegue, cada costura. Nada. Lo busqué durante 1 hora y no encontré nada. Y entonces pensé, si Marcos guardó los documentos de la empresa en una caja que nadie iba a encontrar fácilmente, ¿no haría lo mismo con una carta que tampoco quería que nadie leyera? Me quedé de pie en mitad del pasillo, mirando las paredes, preguntándome qué más no sabía de ese hombre con el que había dormido durante 34 años. El mismo pasillo que habíamos pintado juntos una tarde de sábado, hacía 12 años, discutiendo si el blanco roto era diferente del blanco normal. Ahora me parecía que esas paredes también guardaban cosas que yo no había sabido ver. Al día siguiente, el 8 de octubre, a las 9:15 de la mañana, llamé a un abogado. Me lo había recomendado Carmen. Manuel Torres, especialista en derecho mercantil,
con un despacho pequeño en el centro que llevaba 20 años resolviendo disputas entre socios. Le llamé sin cita, le expliqué en 3 minutos lo que tenía y me dijo que viniera esa misma tarde a las 5. Me recibió en una oficina con estanterías llenas de carpetas y una mesa tan ordenada que daba la impresión de que nadie trabajaba en ella. Era un hombre delgado, de unos 50 y tantos, con unas gafas de montura fina que se quitaba para leer los documentos y se volvía a poner para mirarme a mí. Escuchaba sin interrumpir y tomaba notas a mano en un bloc amarillo. Le entregué los documentos. Los revisó durante 40 minutos sin decir nada. Solo el sonido de las hojas al pasar y el bolígrafo sobre el papel. Cuando terminó, me miró. Señora Morales, su marido llevaba meses documentando lo que parece ser una administración desleal por parte de su socio. Movimientos de fondos sin justificación clara, facturas que no coinciden con los contratos registrados y pagos a una sociedad pantalla que no tiene actividad real. Hizo una pausa. Si esto es lo que parece ser, su marido sabía exactamente lo que estaba haciendo Roberto Salas y lo estaba preparando para denunciarlo. El aire de la oficina se quedó quieto. ¿Y por qué no lo denunció?, pregunté. El abogado Torres unió las manos sobre la mesa. Eso no puedo decírselo yo. Salí del despacho con los papeles, con una cita para la semana siguiente y con una pregunta que no me iba a dejar dormir. ¿Qué estaba esperando Marcos para actuar? ¿Sabes qué fue lo peor de esos días? No fue descubrir que alguien había robado. Fue entender que mi marido llevaba meses cargando con ese peso solo, que se fue a la cama cada noche con ese secreto y que nunca lo soltó, y que yo, que lo conocía mejor que nadie en el mundo, no lo vi venir, o sí lo vi y no quise verlo. A veces cuando confiamos en alguien durante mucho tiempo, le damos el beneficio de la duda incluso cuando la duda ya no merece beneficio ninguno. ¿A ti también te ha pasado? ¿Has confiado en alguien que no lo merecía y solo lo entendiste cuando ya era demasiado tarde? Si es así, escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y quiero que sepas que lo que sientes cuando eso ocurre, esa mezcla de rabia y vergüenza y dolor, es completamente normal. No eres el único. No soy la única. El 14 de octubre, Roberto Salas me llamó. Fue la primera llamada que él hizo de manera proactiva desde la muerte de Marcos, 1 mes y 2 días después. Y me llamó sonando exactamente igual que siempre. Tranquilo, seguro, con esa voz de quien controla todos los tiempos de la conversación, como si el tiempo que había pasado sin llamar fuera lo más natural del mundo. Patricia, perdona que no nos hayamos visto antes. Ha sido un mes muy intenso. ¿Quedamos esta semana? Creo que es hora de que te explique cómo está todo en la empresa. Respiré hondo. Pensé en los papeles. Pensé en el abogado Torres. Pensé en los 9 meses que Marcos había estado callado. Claro, dije. El jueves me va bien. El jueves 17 de octubre llegué a la empresa a las 11:00 de la mañana. Era la primera vez que entraba allí desde el funeral. El mismo edificio de siempre, las mismas instalaciones, el mismo olor a papel y a café de máquina. Los mismos archivadores grises que Marcos había elegido porque eran más baratos que los negros. Pero todo se veía distinto sin Marcos. Roberto me recibió en su despacho. Me ofreció café. Se sentó frente a mí con una carpeta y durante casi 1 hora me explicó el estado de la empresa con una paciencia y una claridad que parecían completamente sinceras. Números, contratos, proyecciones. Me dijo que iba a ser un proceso difícil reorganizarlo todo, pero que la empresa era sólida y que mis intereses como heredera estaban protegidos. Me dijo que podía contar con él para cualquier duda. Y lo dijo mirándome a los ojos, con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder. O de quien lleva mucho tiempo practicando cómo parecer que no tiene nada que esconder. Y por un momento, solo un momento, algo en mí quiso creerlo. Fue cuando me levanté para irme. Ya en la puerta le dije, Roberto, Marcos tenía unos documentos en casa, facturas, correos. ¿Sabes de qué pueden ser? Lo vi. Fue solo un segundo. Un parpadeo demasiado rápido, una contracción casi imperceptible en la mandíbula.
algo que desapareció tan rápido que cualquier otra persona habría pensado que se lo había imaginado. Yo no me lo imaginé. Documentos de trabajo, supongo, dijo. Sonrió. Si quieres, me los traes y te lo explico. Salí de allí con la misma sonrisa que entré, con la cabeza alta, sin dejarle ver absolutamente nada. Pero cuando llegué al coche y cerré la puerta, me quedé sentada con las manos sobre el volante sin mover un músculo durante 5 minutos completos. Porque lo que había visto en la cara de Roberto al mencionar los documentos no era confusión, no era curiosidad, era reconocimiento. Ese hombre sabía exactamente de qué documentos le estaba hablando. Lo que no sabía era que yo ya tenía un abogado, y que en ese mismo momento el señor Torres estaba preparando el siguiente paso. Solo faltaban 81 días para el 6 de enero, y aunque entonces yo no podía saberlo, cada cosa que estaba haciendo me estaba acercando a la puerta de mi casa esa noche, a ese abrigo gris, a ese grito que ni yo misma reconocí. El 23 de octubre, mientras ordenaba el despacho de Marcos buscando ese sobre azul que seguía sin aparecer, encontré algo más. Detrás del cajón inferior del escritorio, pegado con cinta adhesiva por la parte de dentro, había un sobre blanco pequeño, sin nombre, sin fecha visible por fuera, solo el tacto liso del papel y el peso liviano de algo doblado dentro. Lo abrí. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes, y escrita con la letra de Marcos, con esa letra apretada que yo habría reconocido entre 1.000.000, había una frase, solo una. La leí 2 veces, y la tercera vez que la leí, tuve que sentarme en el suelo del despacho porque las piernas dejaron de responderme. ¿Qué decía esa hoja? Eso todavía no te lo puedo contar, porque para que esas palabras signifiquen lo que realmente significan, antes necesitas saber algo sobre Marcos que yo misma tardé 37 años en descubrir. La hoja tenía 4 líneas, solo 4. La letra de Marcos, esa letra apretada que yo siempre le decía que parecía de médico, ocupaba apenas 1/3 de la página, como si hubiera querido decir lo suficiente y no una palabra más. Eso era muy de él, toda su vida en 4 líneas, toda su manera de querer también. Decía así: Patty, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No me hagas preguntas que no puedo responder. Haz solo una cosa, busca a Diego, mi hermano Diego. Él tiene algo que necesitas para defenderte. Le escribí en enero. Guarda estos documentos. Confía en Torres si lo necesitas. Te quiero más de lo que nunca supe decirte. Me quedé mirando esa hoja durante un tiempo que no supe medir. El despacho estaba en silencio. La única luz era la del flexo de su escritorio, esa luz amarilla y cansada que él nunca quiso cambiar porque decía que la blanca le daba dolor de cabeza. Bajo esa misma luz había escrito esas palabras: Diego, su hermano Diego. En 34 años de matrimonio, Marcos había mencionado a Diego exactamente 2 veces. La primera, la noche de nuestra boda, cuando alguien le preguntó si tenía hermanos y él respondió: 1, pero hace mucho que no sé nada de él. La segunda, unos 10 años después, cuando yo encontré una fotografía vieja en el fondo de una caja. 2 niños en una playa, uno mayor y uno menor, con el mismo flequillo oscuro y la misma postura, como si los hubieran hecho del mismo molde. Le pregunté quiénes eran. Mi hermano y yo, dijo, y guardó la foto sin más explicación. No pregunté más, porque Marcos tenía esa manera de cerrar ciertos temas que hacía evidente que no quería abrirlos, y yo lo respeté, igual que él respetó los míos. Pero ahora estaba en el suelo de su despacho con una hoja que me decía que ese hermano al que nunca mencionaba tenía algo que yo necesitaba, y que Marcos le había escrito en enero, 9 meses antes de morir. ¿Qué le había contado? ¿Qué tenía Diego que yo no tenía? Y sobre todo, ¿dónde estaba Diego Morales después de 37 años de silencio? Eso todavía no lo sabía. Pero lo que sí supe esa noche, sentada en el suelo con esa hoja entre las manos, fue que Marcos no había muerto sin preparar nada. Que ese hombre callado y terco, que odiaba pedir ayuda, había hecho todo lo que podía hacer, a su manera.
sin decirme nada porque sabía que si me lo decía, yo me iba a preocupar. Y él prefería protegerme, aunque eso significara cargar solo. Siempre igual. Hasta el final. Y eso me rompió más que cualquier otra cosa. No lloré allí, en ese despacho, con el olor a papel viejo y a madera que era exactamente como olía él. Doblé la hoja con cuidado, la guardé en el bolsillo de la chaqueta, apagué la luz y me fui a la cama. Fue el 23 de octubre, a las 23:48 de la noche. Y al día siguiente empezó la segunda parte de lo que Roberto Salas había planeado. Me enteré de casualidad, no porque Roberto me avisara, que conste. Me llamó Carmen a las 11:15 del 24 de octubre. Su voz tenía esa tensión de quien trae una noticia y no sabe bien cómo colocarla. Patricia, ¿tú sabías que Roberto convocó una reunión ayer con los principales proveedores de la empresa? No lo sabía. ¿Y qué pasó en esa reunión?, pregunté. Carmen tardó 3 segundos. Me lo contó Eugenio, el del almacén de Getafe, que lleva trabajando con Marcos desde el principio. Dice que Roberto se presentó solo, sin mencionarte a ti en ningún momento. Les dijo que la empresa iba a continuar bajo su dirección, que los cambios serían mínimos y que cualquier consulta a partir de ahora debían dirigirla exclusivamente a él. Silencio. ¿Exclusivamente a él?, repetí. Eso dijo. Y cuando uno de los proveedores preguntó por la situación de la viuda, Roberto respondió que tú estabas atravesando un momento muy difícil y que lo mejor para todos era que no te hicieran cargar con responsabilidades que en este momento no podías asumir. Que no podía asumir. Ese hombre acababa de presentarse ante los socios comerciales de Marcos como el único capaz de llevar adelante lo que los dos habían construido. Me había dejado fuera de la historia delante de todas las personas que importaban, y lo había hecho con la misma sonrisa amable con la que me ofrecía café en su despacho, sin que yo hubiera dicho una sola palabra que le hiciera sospechar que sabía algo. Las manos me temblaban mientras sujetaba el teléfono, pero no en el teléfono. Fue después, cuando colgué y me quedé de pie en la cocina mirando el azulejo de la pared, que lo sentí. Una rabia fría, quieta, que no gritaba sino que se instalaba. Ese tipo de rabia que no se pasa en 2 días. Llamé al abogado Torres a las 11:32. Ya me esperaba algo así, dijo. No actúe todavía, deje que siga moviéndose. Cuanto más haga, más fácil será después. ¿Tiene los documentos de su marido en lugar seguro? Sí. Bien, y guarde silencio con Roberto. Nada de confrontaciones, nada de amenazas. ¿Puede hacer eso? Respiré. Puedo. Perfecto. En unos días vamos a necesitar hablar de algo más. Pero por ahora, déjele creer que todo va según lo que él ha planeado. Y eso hice. 3 días después, el 27 de octubre, Roberto me llamó. Como si nada. Patricia, quería comentarte que hubo una pequeña reunión con proveedores, rutinaria, para tranquilizarlos después del fallecimiento de Marcos. No quise molestarte porque sé que estás en un momento delicado. Respiré profundamente. Me preparé para decirle todo lo que sabía, para preguntarle por qué había dejado mi nombre fuera, para exigirle una explicación que llevaba días queriendo darle. Claro, Roberto, gracias por ocuparte de eso. Eso fue todo lo que dije. Él hizo una pausa breve. Quizás esperaba resistencia, quizás esperaba lágrimas o reproches. Lo que no esperaba era calma. Estupendo, pues ya iremos hablando. Colgué. Me senté en el sillón de Marcos y me permití exactamente 2 minutos de rabia total, sin testigos, con las manos sobre los reposabrazos y los ojos cerrados. 2 minutos. Después me levanté, fui a la cocina, me hice un café y me senté a buscar el nombre de Diego Morales en Internet, porque eso era lo único que importaba en ese momento. Diego Morales Ibáñez. 6 años menor que Marcos, lo que significaba que tenía unos 59 años. Nacido en Cuenca, igual que Marcos. Más allá de eso, no tenía ni un punto de partida. Busqué en directorios, en redes sociales, en cualquier hilo que pudiera llevarme a algo. Nada. Era como buscar a alguien que hubiera decidido deliberadamente no dejar rastro, o que alguien le hubiera enseñado a no dejarlo. Recordé que Marcos guardaba en el cajón de arriba una libreta vieja, de tapas negras,
donde anotaba teléfonos y direcciones de una manera que nadie más que él entendía. La había visto 1000 veces sin prestarle atención. Fui a buscarla. Estaba en el cajón, debajo de un montón de recibos. La abrí por el principio y empecé a pasar páginas muy despacio. Proveedores, fontaneros, el número del médico de cabecera, el teléfono del colegio de Elena de cuando era pequeña, los dígitos del seguro del coche, que había cambiado 2 veces en 20 años y él seguía anotando cada vez. Esa libreta era como un mapa de toda nuestra vida. Y entonces, en la última página, escrito solo con un número de teléfono y 2 letras debajo, DM. No había nombre completo, solo las iniciales, y un número que tenía prefijo internacional, Argentina. Me quedé mirando ese número durante 1 minuto largo. Pensé en marcarlo en ese mismo momento. Pensé en colgar si contestaba. Pensé en qué iba a decir si alguien respondía al otro lado. Y entonces sonó el timbre de la puerta. Me sobresalté tanto que solté la libreta al suelo. Fui a abrir. Era mi vecina Lola, que traía una bandeja de bollos que había hecho esa mañana. «Te veo muy encerrada últimamente, Patricia. Entra un poco de aire». Le sonreí. Le di las gracias. Tomamos café juntas durante 40 minutos, hablando de cualquier cosa excepto de lo único que yo tenía en la cabeza. Cuando se fue, cerré la puerta, recogí la libreta del suelo y miré otra vez ese número. Solo faltaban 74 días para el 6 de enero. Y en algún lugar de Argentina puede que Diego Morales Ibáñez estuviera esperando una llamada que Marcos ya no podía hacer. Estuve mirando ese número durante 2 días. El 25 de octubre lo marqué hasta la mitad y colgué antes de que sonara. El 26 lo volví a marcar. Colgué otra vez. Me dije que era tarde, que quizás no era el momento, que todavía no sabía qué iba a decir si alguien respondía al otro lado. Me levanté, preparé la cena, limpié la cocina. Hice todo aquello que hace la gente cuando está evitando algo que sabe que tiene que hacer. Pero la verdad es que me daba miedo. Me daba miedo llamar al hermano de Marcos, al que nunca había conocido, al que Marcos nunca había nombrado en voz alta delante de mí, y abrirle la puerta a una historia que quizás cambiara todo lo que creía saber sobre el hombre con el que había dormido 34 años. Había una parte de mí que prefería no saber, que quería recordar a Marcos como lo que yo había conocido. Un hombre de manos grandes y pocas palabras que amaba en silencio. Llamar a Diego era arriesgarme a que esa imagen tuviera grietas que yo no había visto. Pero las grietas ya estaban, solo que yo todavía no había mirado bien. Fue el 28 de octubre, a las 17:04 de la tarde, cuando finalmente lo hice. Sonó 3 veces, 4, 5. Ya estaba pensando en que iba a saltar el buzón de voz cuando escuché el clic. Y una voz de hombre, grave, con ese acento suave que tienen los españoles que llevan muchos años fuera. «Diga». Me quedé paralizada 2 segundos. «¿Es Diego Morales?» Un silencio breve, cargado. «¿Sí? ¿Quién llama?» «Soy Patricia Morales, la mujer de Marcos». El silencio que vino después fue diferente. No fue el silencio de quien no sabe qué decir. Fue el silencio de quien lleva tiempo esperando esta llamada y de pronto la tiene encima y no sabe cómo recibirla. «Patricia», dijo al fin. Y en cómo lo dijo, en ese tono que mezclaba sorpresa y algo parecido al alivio, me di cuenta de que Marcos le había hablado de mí. Y mucho. «Marcos murió», le dije. Aunque ya lo sabía. Tenía que decírselo de todas formas. Algunas cosas hay que decirlas en voz alta, aunque los dos sepan ya lo que hay. Lo sé. Me enteré hace unas semanas por un conocido en común. «Patricia, lo siento muchísimo. De verdad», respiré. «Diego, encontré una nota que Marcos dejó escondida. Decía que te buscara, que tú tienes algo que necesito para defenderme». Otro silencio, este más corto. «Sí», dijo, «tengo algo». Marcos me mandó un correo electrónico el 14 de enero, 9 meses antes de morir. Adjuntó documentos, muchos.
Me dijo que los guardara en un lugar seguro y que si alguna vez te hacía falta, te lo mandara a ti directamente. El corazón me empezó a latir de una manera que lo sentí en la garganta. ¿Y qué dicen esos documentos? Diego tardó en responder. No como quien duda, sino como quien sabe que lo que va a decir no tiene vuelta atrás. Dicen que Roberto Salas empezó a vaciar la empresa hace 3 años, que la sociedad pantalla a la que estaba desviando el dinero la constituyó en 2020, 4 años antes de que Marcos muriera. Patricia, esto no fue una oportunidad que Roberto aprovechó. Esto lo planeó desde el principio. Tuve que sentarme. ¿Desde cuándo lo sabía Marcos?, pregunté. Desde enero. Encontró un movimiento que no cuadraba, tiró del hilo y tardó 3 semanas en entender lo que estaba mirando. Me escribió el 14 de enero para que yo tuviera los documentos en caso de que algo le pasara. Dijo que no quería denunciarlo todavía porque necesitaba reunir más pruebas, que quería hacerlo bien, que quería estar seguro antes de destruir a alguien. Ese era Marcos. Incluso cuando lo estaban traicionando, seguía siendo justo. Lo que no sabía entonces era que Marcos había estado haciendo eso durante 8 meses seguidos, reuniendo pruebas, documentándolo todo, protegiendo a la empresa que los dos habían construido, y protegiendo a Roberto a la vez, sin saberlo, porque nunca llegó a presentar esa denuncia. Hablé con Diego casi una hora en la que los dos fuimos construyendo en voz alta lo que Marcos había visto solo. Diego me contó que emigró a Argentina cuando tenía 22 años, que la distancia entre los dos había nacido de una pelea de juventud que ninguno supo resolver y que con los años se volvió demasiado larga para cruzarla. Me dijo que Marcos le había escrito también una carta personal junto a los documentos. Una carta que no era sobre Roberto ni sobre la empresa. Era sobre ellos dos, sobre cuánto lo echaba de menos, sobre lo que ninguno de los dos había sabido decirle al otro a tiempo. No le pedí que me la leyera. Eso era solo de ellos. Lo que sí le pedí fue que me enviara todos los documentos al correo. Esa misma noche, antes de colgar, Diego dijo algo más. Patricia, Marcos te quería muchísimo. En cada correo que me mandó, en cada mensaje, siempre encontraba la manera de mencionarte. Decía que lo único que le preocupaba de todo esto eras tú, que si algo salía mal, quería que estuvieras protegida. No respondí. No podía. Gracias, Diego, dije. Y colgué. Me quedé un momento sentada con el teléfono en la mano, mirando la pared. Afuera ya había oscurecido del todo. Desde algún lugar de la calle llegaba el ruido de un coche que tardaba en arrancar. Y yo ahí, sola en ese piso pequeño, con la voz de un hombre al que nunca había conocido resonando todavía en los oídos, entendiendo que Marcos había pasado los últimos 9 meses de su vida construyendo en silencio una red de protección para mí. A las 21:38 del 28 de octubre, con una taza de manzanilla fría en la mesa y el portátil encendido, vi llegar el correo de Diego, 14 archivos adjuntos. Imprimí todo esa misma noche. Al día siguiente llamé a Torres. Quedamos el 31 de octubre a las 10 de la mañana. Puse sobre su mesa los documentos de la caja, la nota de Marcos y los archivos de Diego. Torres los revisó durante casi 2 horas sin decir nada. Cuando terminó, juntó todo con cuidado, lo alineó sobre la mesa y me miró. Señora Morales, esto es una administración desleal continuada con premeditación demostrable. La sociedad pantalla la constituyó en 2020. Lleva 4 años en marcha. Y ahora tenemos documentación tanto de su marido como de un tercero independiente que lo corrobora. ¿Es suficiente para actuar?, pregunté. Es más que suficiente. Pero necesito que me dé unas semanas para estructurar bien la denuncia. Si la presentamos bien, Roberto no va a tener por dónde escapar. Salí del despacho de Torres con un peso diferente en el pecho. No más ligero, pero distinto, como cuando tienes encima algo muy pesado y por fin encuentras la postura correcta para cargarlo. Fue exactamente 2 días después cuando Roberto Salas me convocó a una reunión formal. Era el 2 de noviembre. Me pidió que fuera a la empresa a las 12:00 con mi documentación de heredera porque, según dijo, había que firmar unos papeles de reorganización societaria. Me lo dijo con esa voz suya de siempre,
tranquila, ordenada, como si estuviera gestionando un trámite rutinario, como si no hubiera nada entre nosotros que no fuera un montón de papeles y buena voluntad. Llegué puntual. Roberto me recibió en la sala de reuniones grande, la que Marcos reservaba para los contratos importantes. La mesa larga de madera oscura que yo había visto 1000 veces. Las sillas de piel que Marcos había comprado de segunda mano y que nunca llegó a cambiar porque decía que todavía aguantaban. Ahora todo eso estaba ahí, intacto, y Marcos no. Había 2 personas más que yo no conocía sentadas a la mesa. Un hombre joven con traje gris que Roberto presentó como su asesor jurídico. Y una mujer de unos 40 años que, según dijo, era la nueva responsable de administración. Nueva responsable de administración. En la empresa que Marcos levantó con sus propias manos. Roberto colocó sobre la mesa varios documentos y me los fue explicando con esa paciencia condescendiente de quien le habla a alguien que no entiende. Decía que era necesario reestructurar la participación societaria, que los tiempos legales requerían ciertos ajustes, que lo mejor para todas las partes era simplificar la estructura, cada frase envuelta en palabras amables, cada intención envuelta en palabras amables. Mientras hablaba, llegaba el olor de su perfume caro mezclado con el café recién hecho que alguien había dejado en la mesa. Un ambiente diseñado para que te sintieras pequeña, para que firmaras. Escuché todo sin decir nada. Asentí en los momentos precisos. Pedí que me dejaran los documentos para revisarlos con mi asesor antes de firmar nada. El asesor joven de Roberto abrió la boca para decir algo, y Roberto le puso una mano en el brazo. Por supuesto, Patricia. Sin prisa. Sin prisa. Ese hombre llevaba 4 años vaciando la empresa de mi marido y me decía que no había prisa. Recogí los documentos. Los metí en mi bolso. Me despedí de todos con una sonrisa y caminé hasta el ascensor con la espalda recta y la cabeza alta. No me vi la cara hasta que llegué al coche y me miré en el espejo retrovisor. Estaba pálida. Tenía los labios apretados con esa fuerza de quien ha estado conteniendo algo durante 1 hora seguida, pero no había soltado nada. Ni una palabra, ni una pregunta comprometedora, ni un gesto. Le reenvié esos documentos a Torres esa misma tarde. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando tú. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan estas palabras. Hay personas que me escriben desde lugares que nunca hubiera imaginado, y eso, de verdad, me hace sentir que no estoy sola en este mundo. El 5 de noviembre, Torres me llamó. Los documentos que le entregó Roberto confirman exactamente lo que pensábamos. Está intentando forzar una reestructuración que le daría el control total de la empresa y dejaría su participación hereditaria reducida a casi nada. Tenemos que movernos antes de que vuelva a convocarla. Solo faltaban 62 días para el 6 de enero. Y había algo más. Algo que Torres mencionó casi al pasar, al final de la llamada, como si fuera un detalle menor, pero que se me quedó clavado como una astilla. Señora Morales, una pregunta. ¿Su marido mencionó alguna vez a alguien de su familia que viviera fuera de España? ¿Alguien que pudiera haber recibido correspondencia suya en los últimos meses? Me quedé quieta. ¿Por qué lo pregunta?, le dije. Porque en uno de los correos que nos mandó su cuñado hay una dirección de reenvío, y la dirección no es argentina. ¿Qué quiere decir que la dirección no es argentina?, pregunté. Torres tardó un momento antes de responder. La dirección de reenvío que aparece en los correos de su cuñado es de Madrid, una pensión en el barrio de Lavapiés, reservada a nombre de Diego Morales Ibáñez. Me senté en el borde de la cama, el teléfono apoyado contra la oreja, el corazón apretado. ¿Está diciendo que Diego tenía pensado venir a España? Eso parece, y la reserva es para la primera semana de enero. Colgué con Torres y marqué el número de Argentina de inmediato. Eran las 18:47 del 5 de noviembre. Diego respondió al segundo tono. Diego, ¿estabas planeando venir a Madrid? Un silencio breve, luego algo que sonó casi como una exhalación. Sí, tenía pensado venir en enero. Marcos me lo pidió en la carta, Patricia. Me dijo que si él no podía resolver lo de Roberto, que viniera yo, que estuviera presente,
Que no te dejara sola con eso. Cerré los ojos. Marcos, ese hombre terco, callado, que nunca pedía ayuda a nadie, que llevaba 34 años cargando sus problemas en silencio, que en los últimos meses de su vida había escrito a su hermano, al que no había visto en 47 años, para pedirle que viniera a cuidar a su mujer cuando él ya no pudiera hacerlo. Había cruzado 47 años de distancia y silencio solo para asegurarse de que yo no estuviera sola. No dije nada durante unos segundos. ¿Y sigues pensando en venir?, le pregunté al fin. Ya tengo el vuelo reservado, dijo. Llego el 4 de enero, 2 días antes de que todo ocurriera. Aunque claro, yo no lo sabía todavía. Lo que sí supe en ese momento fue que Marcos, incluso muerto, seguía siendo el hombre más cuidadoso que había conocido en mi vida, que incluso en lo que no podía controlar, había dejado preparado lo que podía. Y eso me rompió y me arregló al mismo tiempo. Noviembre pasó de una manera extraña. Los días tenían una rutina por fuera y una tormenta por dentro. Por fuera, el mercado, el café con Carmen, las llamadas a Elena los domingos. Por dentro, reuniones con Torres, documentos, fechas, estrategia. Torres había contratado a un perito contable que estaba cuantificando el daño exacto que Roberto había causado en 4 años. Los números eran devastadores. Hablaban de cientos de miles de euros en transferencias a la sociedad pantalla, de contratos inflados, de proveedores ficticios, de una red entera que Roberto había construido piedra a piedra mientras Marcos firmaba al lado, creyendo que su socio era de fiar. 4 años. El mismo tiempo que llevaban mis plantas en el balcón. El mismo tiempo que hacía que Marcos y yo habíamos hablado de ir a Portugal a celebrar nuestro aniversario y lo habíamos ido aplazando. 4 años de traición que habían convivido con nuestros domingos, nuestras cenas, nuestra vida entera. Con las mismas manos que robaban, Roberto había brindado en nuestra mesa. El 18 de noviembre, Roberto volvió a llamar. Esta vez, el tono fue diferente, más seco, menos envuelto en amabilidad. Patricia, necesito que me confirmes cuándo vas a devolverme esos documentos firmados. Los plazos legales no se pueden estirar indefinidamente. Estoy revisándolo con mi asesor, Roberto. Ya te aviso. ¿Tu asesor? Una pausa. ¿Desde cuándo tienes asesor? Desde que me pareció prudente tenerlo. Otro silencio, este más largo, más tenso. Bien, dijo al fin, pero no tardes mucho. Colgué. Y por primera vez desde que empezó todo aquello, sentí que el miedo se había ido y en su lugar había quedado algo más firme, algo más frío, algo que no se movía. ¿Sabes qué es lo peor que puede hacer alguien que lleva años creyendo que tiene el control? Subestimar a la persona que tiene enfrente. Roberto llevaba meses viéndome como una viuda desbordada por el dolor, como alguien que firmaría lo que le pusieran delante si se lo explicaban con suficiente paciencia. Y puede que en septiembre eso fuera verdad. Pero ya no era octubre, era noviembre, y yo ya no era la misma mujer que se había desplomado en el suelo del hospital 4 meses antes. Pero ya hablaré de eso. En diciembre, Torres me llamó con 2 noticias el mismo día. La primera, el informe pericial estaba listo. Documentaba un perjuicio total de 480.000 euros distribuidos entre 4 años de operaciones fraudulentas. Todo rastreable, todo con nombre, fecha y destino. Torres dijo que era uno de los casos más documentados que había visto en 20 años de ejercicio, y que eso lo debíamos a Marcos, a esa caja, a esa manía suya de guardarlo todo, a esa letra apretada en los márgenes que yo siempre le decía que parecía de médico. La segunda noticia. La denuncia estaba lista para presentarse ante el juzgado de instrucción. Torres propuso hacerlo el 8 de enero. El 8 de enero, 2 días después de que alguien tocara mi puerta. Aunque claro, en ese momento yo todavía no sabía nada de ningún timbre. Diciembre fue el mes más extraño de todos. La ciudad se llenó de luces y de música y de gente comprando con bolsas de colores, y yo caminaba por en medio de todo eso con una sensación de estar dentro de un globo de cristal.
Elena vino a pasar las fiestas con su familia. Sus hijos corrieron por el piso, pusieron el árbol, hicieron ruido por todos los rincones. Y yo lo agradecí con toda el alma, porque el ruido llenaba los espacios donde antes estaba el silencio de Marcos. El 25 de diciembre, la Nochebuena, puse su plato en la mesa de todas formas. No lo dije, no lo expliqué. Lo puse y nadie preguntó. Elena me miró desde el otro lado de la mesa con los ojos brillantes, y yo la miré a ella y nos entendimos sin palabras. Eso es lo bueno de los hijos, que a veces saben cuándo no hay que decir nada. El 28 de diciembre llamé a Diego para confirmar su llegada. El vuelo aterriza en Barajas el 4 de enero a las 7:15 de la mañana, me dijo. ¿Quieres que vaya a recogerte? Tardó un segundo. No hace falta, Patricia. Tengo la pensión reservada cerca del centro. Me instalo y te llamo cuando llegue. ¿Cómo voy a reconocerte?, le pregunté. Una pregunta extraña, lo sé, para una cuñada que nunca había conocido a su cuñado. Diego se rió bajito. Una risa que me sonó familiar sin haberla escuchado nunca. Grave, corta. Exactamente como la de Marcos cuando algo le hacía gracia de verdad, pero no quería demostrarlo demasiado. Marcos me describió un abrigo que tú le regalaste una Navidad. Gris, sin marca, de esos de verdad. Me gustó tanto la descripción que compré uno igual antes de venir. Así que si ves a alguien en el aeropuerto con un abrigo gris parecido al de tu marido, ese soy yo. Se me heló la sangre en las venas. El abrigo gris. Colgué muy despacio. Y me quedé quieta en la cocina, pensando que Marcos, desde donde estuviera, tenía muy mala leche o muchísimo sentido del humor. Probablemente las dos cosas a la vez. El 4 de enero, Diego llamó desde la pensión a las 10 de la mañana. Quedamos en vernos al día siguiente, el 5, en una cafetería cerca de mi casa. Quería verle la cara. Quería saber si se parecía a Marcos. Quería hablar de los documentos y de Torres y del plan. Pero también, aunque no lo dijera en voz alta, quería ver al hermano pequeño de mi marido con mis propios ojos. Sentir que algo de Marcos seguía estando. El 5 de enero llegué a la cafetería 10 minutos antes. Pedí un café. Me senté de cara a la puerta. Cuando Diego entró, me levanté. Y tuve que apoyar una mano en la mesa para no tener que apoyarla en el suelo. Era como Marcos. No igual, que conste. 6 años menor, más delgado, con el pelo canoso recogido hacia atrás. Pero la manera de caminar, la anchura de los hombros, el gesto de entrar a un sitio nuevo y mirarlo todo despacio antes de moverse, era exactamente igual, y llevaba el abrigo gris. Hablamos durante casi 3 horas. Diego me contó cosas de Marcos que yo no sabía, de cuando eran niños en Cuenca, de los veranos en casa de su abuela, de las peleas por las sábanas y los turnos en el baño, de la pelea que los separó a los 22 años, por una herencia mal repartida de su padre que ninguno de los dos supo gestionar y que al final no valía ni la 10ª parte del tiempo que habían perdido. Me contó que Marcos le había mandado una carta de papel, de esas de verdad, junto al correo electrónico de enero. Una carta que decía, entre otras cosas, 37 años es demasiado tiempo para seguir enfadados por algo que ya no existe. Si estás leyendo esto, es que algo ha ido mal. Haz lo que yo no supe hacer a tiempo. Vuelve. Volví a casa esa tarde con una mezcla de emociones que no sé ponerle nombre. Cené sola. Vi un rato la televisión sin ver nada. Lavé los platos. Apagué las luces. Mañana sería el día. El 6 de enero. 3 Reyes. Y Torres presentaría la denuncia en 2 días. Me fui a la cama a las 21:30. Tardé más de lo normal en dormirme porque tenía la cabeza llena de todo. De Marcos, de Diego, de Roberto. De 4 años de traición y 8 meses de documentos guardados en silencio. De una carta de papel que tardó 37 años en escribirse. De un abrigo gris que había viajado de Madrid a Buenos Aires sin que nadie lo supiera. A las 22:11 me quedé dormida. 6 minutos después sonó el timbre. El timbre sonó a las 22:17. 6 minutos después de que me durmiera. 6 minutos en los que mi cabeza había estado en ese lugar sin forma ni color que es el primer sueño.
ese en el que todavía no estás del todo dormida, pero ya no estás del todo despierta. Ese lugar donde a veces Marcos todavía estaba. El sonido me arrancó de golpe. Me senté en la cama con el corazón desbocado, sin saber bien dónde estaba, sin saber si era de noche o de madrugada. Tardé 3 segundos en recordar que era el 6 de enero, que eran las 10 de la noche, que Diego había llegado 2 días antes y que mañana teníamos cita con Torres. Me puse la bata. Caminé por el pasillo a oscuras, sin encender ninguna luz porque no quería despertar del todo. El frío del suelo me subía por los pies descalzos. El olor del incienso de sándalo que había quemado esa tarde seguía flotando en el aire, mezclado con el café frío que había olvidado en la cocina. Todo exactamente igual que siempre. Un piso que olía igual con o sin él. Llegué a la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta. La calle estaba vacía y oscura, con esa quietud de enero que hace que todo parezca detenido. El aire me golpeó en la cara, cortante y seco. Las farolas dibujaban círculos amarillos sobre el asfalto mojado. Y entonces lo vi. Al fondo de la calle, alejándose, había un hombre, de espaldas, con un abrigo gris, y caminaba exactamente igual que Marcos. El cerebro tardó menos de un segundo en hacer lo que lleva 4 meses entrenado para hacer: buscar a Marcos en todo lo que se le parece, en una voz por la calle, en un perfil que se cruza en el mercado, en una manera de doblar la esquina. Lo había hecho tantas veces que ya lo reconocía y lo descartaba antes de que doliera demasiado. Pero esta vez era distinto. Esta vez era el abrigo gris, el mismo corte, el mismo color, la misma anchura en los hombros. Y ese paso particular con el que Marcos siempre caminaba, como si fuera más pesado del lado derecho. Ese paso que yo había seguido durante 34 años por pasillos, por mercados, por aeropuertos, por la vida entera. Algo dentro de mí se cortó. Y antes de que ninguna parte racional de mi cabeza pudiera detenerlo, mi boca ya lo había dicho. ¡Marcos!, lo grité hacia la oscuridad de la calle, con todas las fuerzas que tenía, con 4 meses de silencio y de noches sin dormir y de café frío metidos en ese grito, con el nombre que no había dicho en voz alta desde el 12 de septiembre. El hombre se detuvo, se quedó parado en mitad de la acera, de espaldas todavía, sin moverse, y muy despacio, muy despacio, empezó a girarse. Yo no respiré. No me moví. Tenía la mano todavía en la manija de la puerta y el frío del metal atravesándome los dedos y el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que lo sentía en los oídos. Cuando su cara quedó de frente a mí, solté la manija y me desplomé en el suelo. Porque no era Marcos, era Diego, y Diego tenía la cara de su hermano. No igual, ya te lo dije antes, 6 años menor, más delgado, el pelo distinto. Pero en ese instante, en ese 10º de segundo en el que la oscuridad de la calle y el abrigo gris y 4 meses de duelo se juntaron en el mismo punto, lo que vi fue a Marcos. Lo que vi fue a mi marido mirándome desde la acera. Y la mezcla de lo que sentí en ese momento no tiene nombre que yo conozca. Era alivio y era terror, y era amor y era pérdida todo al mismo tiempo. Y eso junto no cabe en un cuerpo sin romperlo por algún sitio. Diego corrió hacia mí. Me encontró en el suelo del pasillo, con la puerta abierta y el frío entrando, y las manos apoyadas en las baldosas. Se arrodilló sin decir nada. Puso una mano en mi hombro, una mano grande, como la de Marcos. Patricia, soy Diego, estoy aquí. Esa voz grave con el acento suave de quien lleva años fuera. La misma voz que había escuchado por teléfono. Una voz que no era la de Marcos, pero que venía del mismo lugar, de la misma infancia, del mismo apellido. Me ayudó a levantarme despacio. Me sentó en el sillón. Cerró la puerta. Encendió la luz del pasillo, esa luz amarilla tenue que Marcos siempre decía que parecía de película antigua, y se quedó de pie frente a mí, con el abrigo gris puesto, esperando a que yo pudiera hablar. Tardé un momento. «¿Por qué has venido a estas horas?», le pregunté al fin. La voz me salió ronca. «No podía dormir»,
dijo. Quería dejarte una nota debajo de la puerta para que mañana la encontraras. Algo que te quería decir antes de que nos viéramos con el abogado, pero cuando llegué a la puerta me quedé parado. No supe si llamar o no llamar. Empecé a irme y entonces me escuchaste gritar. Asintió despacio. Nos miramos un momento sin decir nada. Y después, sin que ninguno de los dos lo planeara, los dos nos echamos a reír. Una risa extraña, de esa que sale cuando llevas demasiado tiempo sin soltar nada, de esa que tiene más llanto que alegría, pero que necesitas igual. Nos reímos hasta que se nos pasó, y cuando se pasó, ya éramos distintos los dos. Le hice un té. Nos sentamos a la mesa de la cocina, y me contó lo que quería decirme. Marcos le había mandado algo más que documentos en el correo de enero. Había grabado un audio. 2 minutos y 17 segundos en los que Marcos, con esa voz suya de siempre, pausada y directa, explicaba con sus propias palabras lo que había descubierto sobre Roberto Salas, cuándo lo había descubierto y por qué había tardado en denunciarlo. Diego sacó el móvil y lo puso sobre la mesa. ¿Quieres escucharlo?, me preguntó. Puse las 2 manos planas sobre la mesa. Las noté frías. Noté también que me temblaban un poco. La taza de té humeaba entre nosotros. Sí, dije. Diego le dio al play. Y la voz de Marcos llenó la cocina. Esa voz que no había escuchado desde el 11 de septiembre, la noche antes de que muriera, cuando me dijo buenas noches y apagó la luz de su mesilla. Esa voz que me había pasado 4 meses reconstruyendo de memoria sin estar segura de si la estaba recordando bien. Pausada. Con esa manera suya de hacer una pausa pequeña antes de decir algo importante, como si necesitara asegurarse de que las palabras estuvieran bien ordenadas antes de soltarlas. Estaba bien. La estaba recordando bien. Diego, si escuchas esto es que ya no estoy. Y si Patricia está contigo, escúchame, Pati. No dejes que Roberto se salga con la suya. Lo que encontrarás en los documentos es suficiente. Torres sabe lo que tiene que hacer. Confía en él. Y cuídaos el uno al otro, ¿de acuerdo? Ya era hora de que os conocierais. 2 minutos y 17 segundos. Al terminar, Diego cerró el audio y guardó el móvil. Yo no me moví durante un rato largo. No lloré allí. No en ese momento. Tenía algo apretado en el pecho que no encontraba salida todavía. Pero tampoco hice nada por buscársela. A veces el dolor necesita tiempo para saber cómo salir. Lo que sí hice fue mirar a Diego, a ese hombre que no había conocido hasta 4 días antes, al hermano pequeño de Marcos, que llevaba 37 años al otro lado del océano por una pelea de juventud que ninguno de los dos supo soltar a tiempo, y que había cruzado un océano porque Marcos se lo había pedido en una carta. Mañana presentamos la denuncia, le dije. Mañana presentamos la denuncia, repitió él. Nos quedamos en la cocina hasta casi las 2 de la mañana. Hablamos de Marcos, de cosas pequeñas, de cosas que no importan y que lo son todo. Su manera de hacer el café demasiado cargado, su manía de leer el periódico empezando por la última página, el modo en que silbaba bajito cuando estaba contento sin darse cuenta. Diego me contó que de niños en Cuenca ese silbido era la señal de que todo estaba bien, que cuando lo escuchaban sabían que Marcos estaba cerca y que no había nada de lo que preocuparse. Cuando Diego se fue, cerré la puerta y me quedé apoyada en ella unos segundos. La cocina olía a té. El sillón tenía todavía marcada la forma de él. Y en algún lugar del despacho, dentro de una caja que nadie había encontrado fácilmente, seguía estando todo lo que Marcos había guardado en silencio durante 9 meses para que yo no estuviera sola cuando llegara este momento. Al día siguiente, a las 10:00 de la mañana, Torres presentaría la denuncia ante el juzgado de instrucción. Roberto Salas no sabía todavía que el audio existía. No sabía que Diego estaba en Madrid. No sabía que llevaba 2 meses durmiendo sobre un volcán. Lo que no sabía era lo que estaba a punto de pasarle. El 8 de enero amaneció con ese cielo blanco de invierno que no decide si va a llover o no. Eran las 9:12 de la mañana cuando Torres me confirmó por mensaje que la denuncia había sido presentada ante el juzgado de instrucción número 6.
480,000 pesos. 4 años de administración desleal continuada. El audio de Marcos. Los documentos de la caja. El informe pericial. Todo entregado. Todo registrado. Todo con nombre, apellido y fecha. Leí el mensaje 3 veces. Y después lo puse boca abajo sobre la mesa, exactamente igual que Marcos ponía el teléfono aquel 22 de agosto. Solo que por razones distintas. Ese mismo día, a las 16:34 de la tarde, Roberto Salas me llamó. No respondí. Volvió a llamar a las 16:51. Tampoco respondí. A las 17:03 me llegó un mensaje de texto que decía: Patricia, necesito hablar contigo urgentemente. Es importante. Lo guardé sin contestar. Esa noche Diego vino a cenar. Comimos lentejas, que era lo que había, y hablamos poco. No hacía falta hablar mucho. Los dos sabíamos que al día siguiente iba a pasar lo que iba a pasar. Torres nos había explicado que el proceso judicial tomaría tiempo, que Roberto sería citado a declarar ante el juez de instrucción, que sus cuentas y las de la sociedad Pantalla quedarían bajo escrutinio, que era un camino largo. Pero esa noche no pensé en el camino largo. Pensé en Marcos guardando esa caja en el fondo del armario. Pensé en él grabando ese audio de 2 minutos y 17 segundos sin decirme nada. Pensé en lo mucho que debe de pesar cargar algo así solo, noche tras noche, en el silencio de la habitación que compartíamos. Me fui a dormir a las 11. Dormí de un tirón hasta las 7 de la mañana. Y eso, después de 4 meses de noches rotas, fue casi un milagro. El 8 de enero, a las 10:15 de la mañana, Roberto Salas entró a la empresa como cualquier otro día de trabajo, con el traje de siempre, con los zapatos brillantes, con esa carpeta bajo el brazo que siempre llevaba como si fuera un escudo. Lo que no sabía era que Torres estaba esperándolo en la sala de reuniones. Yo también estaba allí, sentada al fondo de la mesa, con las manos en el regazo y la espalda recta. Y Diego estaba a mi derecha, con el abrigo gris doblado sobre el respaldo de la silla. Roberto abrió la puerta, nos vio y se detuvo. Tardó exactamente 2 segundos en reconstruir la expresión, en volver a poner la cara de siempre, en sonreír. Patricia, no sabía que ibas a venir hoy. Ya lo veo, dije. Sus ojos se deslizaron hacia Diego, una fracción de segundo de desconcierto genuino antes de que volviera a controlarse. ¿Y este? Es Diego Morales, el hermano de Marcos. Algo cruzó por su cara que no era exactamente miedo, pero que tampoco era otra cosa. Se sentó despacio, dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Torres. Torres no le dio tiempo a hablar. Le explicó en términos precisos y sin rodeos lo que había sido presentado ante el juzgado el día anterior. ¿Quién lo había presentado? ¿Qué documentos acompañaban la denuncia? ¿Qué decía el informe pericial? ¿Cuál era el importe exacto del perjuicio causado? Habló durante 8 minutos, sin que Roberto pudiera insertar más que 2 intentos de interrumpirle, que Torres neutralizó con la misma calma con que se aparta una mosca. Cuando Torres terminó, el silencio fue total. Roberto miró los documentos que Torres había dejado extendidos sobre la mesa. Los miró durante varios segundos, con esa expresión de quien está recalculando a toda velocidad cada movimiento que ha hecho en los últimos años. Y después levantó la vista hacia mí. Patricia, esto es un malentendido. Yo puedo explicar cada uno de esos movimientos. Hay contexto que el informe no recoge. Si me das la oportunidad de... Roberto. Lo dije en voz baja, sin alzarla, sin necesitarla alta. Se calló. Quiero que escuches algo. Diego puso el móvil sobre la mesa. Le dio al play. Y la voz de Marcos Morales Ibáñez llenó la sala de reuniones de su propia empresa. Esa voz grave, pausada, con esa manera suya de no desperdiciar palabras. 2 minutos y 17 segundos en los que Marcos explicaba con exactitud lo que había descubierto, cuándo lo había descubierto y el nombre de quien lo había hecho. El nombre de Roberto Salas. Vi cómo la cara de Roberto cambiaba mientras escuchaba. Vi el momento exacto en que la máscara se resquebrajó. No fue dramático.
No fue un grito ni un golpe en la mesa. Fue mucho peor que eso. Fue un derrumbe silencioso, un hundimiento lento, como cuando una pared lleva tiempo agrietada y de pronto esa grieta llega de un extremo al otro y ya no hay manera de taparla. Cuando el audio terminó, Roberto Salas tenía los ojos fijos en el móvil y las manos planas sobre la mesa, como si necesitara sujetarse a algo. La luz de la sala entraba por la ventana y caía sobre los documentos extendidos, sobre las páginas del informe pericial, sobre todo lo que Marcos había reunido durante 8 meses de silencio. Las paredes de esa sala habían escuchado muchas cosas en 19 años. Contratos firmados, disputas resueltas, las risas de Marcos cuando un trato salía bien. Y ahora esto. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más difícil de todo este proceso. Torres me había explicado que Roberto, a través de su propio abogado, había hecho llegar una propuesta. Una devolución negociada del dinero, sin proceso penal público, sin prensa, sin juicio. Me dijo que era una opción, que yo decidía. Y yo estuve dándole vueltas durante días, porque una parte de mí quería que terminara. Quería el dinero recuperado, quería cerrar esa carpeta, quería poder pensar en Marcos sin que lo primero que me viniera a la cabeza fuera Roberto Salas. Esa parte de mí era la que estaba agotada, la que llevaba 4 meses sin dormir bien, la que solo quería paz. Pero había otra parte, una parte que pensaba en todos los proveedores a los que Marcos había mirado a los ojos durante 19 años. En Eugenio del almacén de Getafe, que llevaba con ellos desde el principio. En los empleados que habían trabajado honestamente, sin saber que alguien estaba vaciando la empresa por debajo. En el propio Marcos, que había muerto cargando ese peso solo porque quería hacerlo bien, porque quería las pruebas suficientes, porque no quería acusar a nadie sin estar seguro. Y me pregunté, ¿qué habría hecho Marcos? Todavía me hago esa pregunta a veces, y todavía no sé si la respuesta que elegí es la correcta. Por eso te la pregunto a ti ahora, porque quiero saber lo que piensas. Si estuvieras en mi lugar, si alguien hubiera traicionado a la persona que más querías en el mundo, si tuvieras todas las pruebas en la mano y 2 caminos delante, ¿qué habrías elegido? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero leerlo. Yo elegí el proceso, no la negociación privada, no el silencio a cambio del dinero, el proceso completo, con juzgado y con todo lo que eso implicaba. Porque Marcos pasó 8 meses reuniendo pruebas para que la verdad saliera a la luz. No para que se resolviera en un despacho entre abogados sin que nadie se enterara de nada. Se lo debía a él. No hay acuerdo, le dije a Roberto esa mañana del 8 de enero. Roberto me miró durante un segundo largo, y entonces, por primera vez desde que lo conocía, no tuvo respuesta, no tuvo sonrisa. No tuvo carpeta que abrir ni frase que colocar, solo silencio. Torres recogió los documentos con calma, los metió en su maletín, se levantó. Mi cliente no acepta ningún acuerdo extrajudicial. Le comunicaremos cualquier novedad a través de su representación legal. Salimos los 3 juntos. Torres por delante, Diego a mi lado. En el ascensor, Diego me miró. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta un momento. Estoy entera, dije. Y eso, en ese punto, era suficiente. El proceso judicial contra Roberto Salas se extendió durante varios meses. Fue largo y fue agotador, y hubo momentos en que me pregunté si había tomado la decisión equivocada. Pero Torres tenía razón. Los documentos eran sólidos, el perito contable era sólido, y el audio era devastador. Roberto no pudo explicar los movimientos. No pudo justificar la sociedad pantalla. No pudo desmentir su propia voz en aquella cena del Pino de septiembre, que Marcos había tenido la precaución de grabar también, sin que Roberto lo supiera. 6 meses después de presentada la denuncia, Roberto Salas firmó un acuerdo con el juzgado que incluía la devolución íntegra del importe defraudado, más intereses, más costas procesales, y una condena suspendida, sujeta a condiciones que su abogado negoció durante semanas. No fue la cárcel. Lo sé, hay personas a las que eso les parece poco, pero el dinero volvió, la empresa quedó limpia.
Y el nombre de Roberto Salas quedó registrado en un juzgado madrileño con todo lo que había hecho escrito en documentos oficiales que no se borran. Y Marcos quedó registrado también, como el hombre que durante 8 meses, enfermo de silencio y de peso, reunió prueba tras prueba porque creía que la verdad valía el esfuerzo. El día que Torres me llamó para confirmarme la resolución, yo estaba en el balcón regando las plantas. Era un martes de julio, a las 11:23 de la mañana, y el sol de Madrid pegaba ya con esa fuerza de verano que lo pone todo amarillo. Colgué. Dejé la regadera en el suelo y me quedé mirando las plantas un momento. Y entonces, sin planearlo, sin buscarlo, sin que viniera de ningún lado concreto, me puse a llorar. No el llanto del dolor, que ese ya lo conocía bien, sino otro, más limpio, más hondo. De esos que te limpian por dentro cuando sueltan algo que llevaba demasiado tiempo ocupando espacio. Lloré durante un buen rato, sola en el balcón, al sol, con la regadera en el suelo y las plantas mirándome. Y cuando terminé, me sequé la cara con el delantal, cogí la regadera y seguí regando. Han pasado 9 meses desde aquella mañana de julio en el balcón. Diego volvió a Argentina en febrero, pero quedamos en que vendría en verano. Habla con Elena por teléfono de vez en cuando, que fue una cosa que no me esperaba y que me alegró más de lo que supe expresar. Dice que la próxima vez que venga va a quedarse más tiempo, que quiere conocer Madrid de verdad, no la Madrid de los trámites y los juzgados y las conversaciones serias en mesas de cocina a las 2 de la madrugada. Le dije que aquí hay una habitación esperándole cuando quiera. La empresa sigue funcionando. Pusimos a una persona de confianza al frente de la gestión diaria, alguien que Marcos conocía bien y que lleva años en el sector. No es lo mismo que tenerle a él, no lo será nunca. Pero la empresa que los dos construyeron con sus manos sigue en pie, y eso importa. Importa porque fue su vida durante 19 años y porque hay personas que trabajan ahí que merecían que alguien las defendiera. El abrigo gris sigue en el armario. No lo he lavado. Todavía huele a él, aunque menos que antes. A veces abro la puerta y lo toco un momento, así, con la palma de la mano sobre la tela, y no digo nada y no pienso en nada en concreto. Solo lo toco. Y después cierro la puerta y sigo con lo que estaba haciendo. Creo que el duelo funciona así. No es una línea recta que va de aquí hasta allá y en algún punto termina. Es más bien como el tiempo en Madrid en primavera. Un día hace sol y al siguiente llueve. Y a veces, en el mismo día tienes las dos cosas. Y con el tiempo aprendes a salir de casa con las dos posibilidades en mente sin que eso te paralice. He pensado mucho en el silencio de Marcos durante estos meses. En esos 8 meses que pasó documentando todo solo. Y hay algo que al principio me dolía profundamente y que ahora entiendo de otra manera. Marcos cayó porque así era él. Porque era de los que cargan primero y piden ayuda después si es que piden. Porque tenía la convicción, equivocada o no, de que si me lo contaba yo iba a sufrir antes de tiempo, que prefería protegerme aunque eso significara llevar el peso solo. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Hay noches en las que todavía me pregunto cómo habrían sido esos 8 meses si me lo hubiera dicho, si hubiéramos cargado juntos, si la última conversación de verdad que tuvimos hubiera sido esa en lugar de un «estoy cansado» antes de irse a la cama. Pero también pienso en esto, que ese hombre, con todo el peso que tenía encima, se acordó de su hermano. Escribió una carta de papel después de 47 años de silencio. Grabó un audio, dejó una nota escondida, preparó todo lo que podía preparar para que yo no quedara desprotegida. Eso también era Marcos. Las dos cosas al mismo tiempo. El que callaba demasiado y el que, cuando llegaba el momento, lo hacía todo. Las palabras que me escribió en esa hoja doblada siguen en el bolsillo de la chaqueta donde las guardé el día que las encontré. Las he movido de chaqueta en chaqueta sin pensarlo demasiado. Son 4 líneas. Las sé de memoria. Pero me gusta que estén ahí, en algún bolsillo, cerca. Hay algo que esta historia me enseñó y que no sé si hubiera entendido de otra manera. Y es que la gente que queremos carga con cosas que no vemos.
cosas que no cuentan, porque no quieren preocuparnos, porque no saben cómo empezar, porque llevan tanto tiempo guardadas que ya no saben si se pueden sacar. Y nosotros hacemos lo mismo con ellos. ¿Cuántas conversaciones pendientes hay en el mundo? ¿Cuántas cartas que nunca se escribieron? ¿Cuántos hermanos que llevan décadas sin hablar por algo que ya no recuerdan bien? ¿Cuántos ya hablaremos cuando pase esto, que nunca llegan porque el tiempo no espera a que estemos listos? Marcos le escribió a Diego cuando ya era casi demasiado tarde, y fue suficiente para cambiar todo, para que yo no estuviera sola esa noche del 8 de enero en la sala de reuniones, para que un hombre con un abrigo gris bajara por mi calle y me diera el susto de mi vida y al mismo tiempo me devolviera algo que había perdido. No digo que haya que contarlo todo siempre, que no haya cosas que merecen guardarse. Los silencios también son parte de las personas y hay que respetarlos. Pero hay una diferencia entre el silencio que protege y el silencio que separa, entre callar por amor y callar por miedo. Y esa diferencia, cuando la ves desde fuera, desde el lado de quien se queda, es enorme. Si hay alguien en tu vida con quien llevas tiempo sin hablar de algo importante, no esperes a que pase lo que tiene que pasar. No esperes al momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Existe el martes por la tarde con el café en la mano. Existe el domingo en el sofá. Existe el teléfono que tienes ahora mismo. Marcos lo sabía. Y cuando llegó el momento, lo usó. La última vez que hablé con Diego fue hace 3 días. Me llamó un miércoles a las 7 de la tarde, hora de Buenos Aires. Me preguntó cómo estaban las plantas del balcón. Le dije que muy bien, que incluso habían salido flores nuevas en la que pensaba que ya no daba más. Se rió. Y esa risa que suena a la de Marcos pero que es suya, me llegó desde el otro lado del océano y aterrizó exactamente donde necesitaba aterrizar. Me alegro, Patricia, dijo. Me alegro mucho. Yo también, Diego. Yo también. Hay algo que sigo sin saber. El sobre azul, el que Marcos guardó en el bolsillo de la chaqueta aquel agosto y que nunca encontré. Moví cada papel, cada carpeta, cada cajón de ese piso. Nunca apareció. A veces pienso que quizás no importa, que todo lo que tenía que saber ya lo sé, que el hombre que quise durante 34 años me dejó lo suficiente para seguir. Pero otras veces me pregunto qué habría dentro, y sigo sin saberlo, y puede que eso también esté bien. Que haya cosas que se queden sin resolver, que no todo necesite cerrarse para que puedas vivir con ello. El balcón a esta hora tiene esa luz de final de tarde que lo pone todo de color miel. Las plantas están bien, el café todavía está caliente. Y mañana, con todo lo que eso trae y todo lo que no sé que trae, sigo aquí, entera.